Usted necesita hablarle a Dios y usted necesita que Dios le hable. Y para eso es la oración. La oración está diseñada para hablarle a Él y para que Él nos hable a nosotros. No dependan de mí, no dependan de ningún hombre. Su mirada jamás en el pastor, su mirada jamás en el predicador o en el ministro. Su mirada, su fe, su confianza siempre en Jesucristo y en la palabra. Y estamos en los últimos tiempos y la iglesia tiene que tener discernimiento propio. Tiene que conocer la voz de su Señor. Comienza tu día buscando a Dios. Comienza tu día, pasa tiempo con Dios. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 1. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. Este era el rey David en su tiempo de oración. Mira cómo apasionadamente está buscando a Dios. Nosotros no somos un pueblo aburrido. Nosotros no somos un pueblo místico. Nosotros no somos un pueblo serio tampoco. ¿Qué tú te crees que pasa en los cielos? En los cielos hay fiesta, gozo, alegría, paz, abundancia. En el cielo nadie llora. En el cielo no saben lo que es una lágrima. Los ángeles no lloran, no hay lágrimas. El cielo es un ambiente de gozo, de alegría, de plenitud, porque el cielo es estar en la mera presencia del Creador de los cielos. Comienza tu día buscando a Dios. Él te va a dar sus prioridades. El que recibe la ventaja somos nosotros. Tú eres el que recibe la ventaja. Dios no necesita escucharte, pero tú sí lo necesitas escuchar a Él. Dios no necesita ayuda, pero tú sí necesitas ayuda. Te va a dar su poder. Tenemos que ser un pueblo lleno del poder de Dios. El poder de Dios es mayor que el poder del dinero. El poder de Dios es mayor que el poder de la ciencia. El poder de Dios es mayor que ningún ejército. Tú y yo necesitamos el poder de Dios y estamos en los tiempos donde Dios derrama de su espíritu sobre toda carne. Esto no es solamente para el ministro, esto es para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tu casa. Cada mañana busca a Dios, amanece, lo primero que diga, good morning Jesus. Antes de ir al baño, antes de lavarte los dientes, dale salud a tu Señor. Hay un Dios que no duerme, hay un Dios que no descansa. Tú estabas durmiendo y Él estaba ahí contigo esperando que tú te despiertes y escuchar de tu voz, good morning, Señor. Dios deposita su poder en aquellos que anhelan estar con Él. Cuando hay una búsqueda, cuando hay un deseo como David, apasionadamente, escucha mi palabra, escucha mi clamor, escucha mi gemir. Cuando hay una búsqueda, Dios se hace presente. Y cuando Dios se hace presente, Él empodera. Tú harás cosas que jamás hiciste. Créame que se lo estoy diciendo, yo soy testimonio vivo de eso. De la mano de Dios. En la presencia de Dios. Tú harás cosas que jamás pensaste que tú ibas a hacer, que tú no sabías ni cómo hacer, pero el secreto es estar con Él. Dios empodera a sus hijos cuando sus hijos anhelan estar con Él, y Dios nos da la perspectiva correcta. Perspectiva habla de claridad y enfoque. A veces estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. A veces nos ponemos muy ocupados cuando Dios dice, espérate, pero why? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Esto no es lo que yo quería hacer. Y cuando buscamos a Dios, Dios da su pureza. Él es el Dios que nos santifica. Necesitamos que Dios trabaje en cada área de nuestras vidas. Necesitamos dejar que el Señor nos transforme. La iglesia es un lugar de transformación. La palabra de Dios está diseñada. ¿Qué dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo? Entra en lo más profundo de tu ser. Corta cuando entra y corta cuando sale. Es una espada de doble filo. ¿Qué es lo que corta? La carne. La carne es la voluntad del hombre. La carne es lo que te maldice. La carne es
la filosofía del mundo, las creencias del mundo, las culturas religiosas que pusieron en ti, que te limitan. La carne tiene que ver con el pecado. Estamos en un mundo caído, nacemos, somos pecadores, pero el Señor nos santifica. A medida que oramos, somos libres. Hay liberación en la presencia del Rey. La presencia del Rey, la presencia de Dios no es una experiencia mística que se te pararon los pelos y me sentí bien chévere. That's not him. La presencia de Dios, la presencia de un Padre que te ama, que te cuida, que se preocupa por tu porvenir, que quiere darte lo mejor, que te ve sucio y te limpia, que te ve estancado y te pone su mano y te saca del estancamiento, que te ve hundido y pone su mano y te levanta del hueco. La presencia de Dios y la palabra de Dios están diseñadas para transformarte, para llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios no te quiere miserable, Dios no te quiere víctima, Dios no te quiere en el fondo. La Biblia dice que tú eres cabeza y tú no eres cola. Busca a Dios cada mañana. Fuimos creados para tener intimidad con nuestro Creador. Por eso estamos orando, por eso estamos ayunando. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando lo buscamos, cuando estamos con Él, cuando oramos, nuestro espíritu, que es quienes verdaderamente somos, es verdaderamente quien somos. Somos un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. Tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Tú no eres un alma, tú tienes un alma. Tú eres un espíritu. Y cuando tú naces de nuevo, tu espíritu toma vida. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tu espíritu toma vida. Y tú entras en dimensiones diferentes a las del mundo. Pero cuando tú oras, cuando tú lo buscas cada mañana, fuimos creados para tener intimidad con Él. Y nuestro espíritu empieza a desarrollar oídos espirituales y nos conecta a la voz de nuestro Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjate que el fin es bueno. Mis ovejas escuchan mi voz, escuchamos la voz y le seguimos. La voz de Dios tiene instrucciones que te llevan a un fin bueno. Te llevan siempre a un lugar bueno. Cuando tú escuchas la voz de Dios te va bien. Cuando tú escuchas la voz de Dios vas a caminar bien. Por eso oramos, por eso ayunamos. Una vida de oración desarrolla oídos espirituales. Cuando estés orando, dile al Señor: háblame. Pero pastor, no escuché nada, vuélveselo a decir. Pastor, llevo un año pidiendo háblame, vuélveselo a decir. Tú le vas a decir: háblame, 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 hasta que te hable. Porque en verdad tú no le estás diciendo a Él: háblame, tú te estás diciendo a ti: escúchame. El libro de los Salmos, capítulo 20, versículo 1. Salmo capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Es bueno buscar a Dios y desahogarte con Él. Es bueno abrir tu alma a Dios. Es mejor contarle tu intimidad y tus traumas y tus dolores a Dios. Es mejor que un psicólogo, que un psiquiatra. No tengo nada en contra de los médicos, pero es mejor Dios. Dios es mejor que todo el mundo aquí. El mejor es Él. Y es bueno que tú te desahogues con Él. En tu tiempo de oración, desahógate. Porque la oración activa a tu espíritu a ser sensible a la voz de Dios. Hay veces que lo que más te atormenta, que lo que más te roba el sueño,
que lo que más es como un espíritu de torturación, un espíritu de tormento, con una sola palabra que venga de la boca de tu Dios y sea depositada en el espíritu tuyo, vas a ser libre de todo eso que te atormenta. Este es el tiempo que habrá muchas situaciones que no va a haber científico ni profesional que te pueda ayudar. Este es el tiempo que Dios lleva a su iglesia a depender de Él de una fe sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Cuando caminamos en esa fe natural, yo te profetizo, este es el tiempo que tú vas a experimentar la benignidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Con una sola palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para transformar tu vida, para aclarar tu mente, para sanar tu cuerpo, para aliviar tus cargas. Por eso oramos, por eso ayunamos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Somos sensibles a la voz de Dios cuando lo buscamos. Somos sensibles a la voz de Dios cuando ponemos nuestra atención a la palabra. El ser pastor y el ser ministro no es una carrera profesional, es un llamado, es un caminar de fe, es depender de Él y es un llamado de obediencia. No para complacer al hombre y mucho complacer al mundo. Es un llamado donde se establece la verdad que trae división. Se establece la verdad que divide las tinieblas de la luz, el pecado de la santidad, la maldición de la bendición. Donde está la palabra de Dios, no te creas que hay unidad. No te creas que hay unidad. Donde está la palabra de Dios hay un conflicto en el mundo espiritual, porque Dios da su palabra para arrancarte de las garras de aquel que te maldice, que te esclaviza y te controla, para arrancarte de la miseria, para arrancarte de la división y para plantarte en su gloria, para plantarte en su voluntad, para añadir a tu vida y para bendecir tus generaciones. Ahí está la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Mira, este salmo está bien bueno. Mira, todo el mundo leyendo la Biblia. La ley de Jehová es que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Que hace sabio a quién? El sencillo no tiene que ver con clase social, ni con clase económica. Sencillo bíblicamente es una persona que acepta lo que Dios es y lo que Dios dice. Un sencillo es uno que no discute con Dios, acepta lo que Dios es y lo que Dios dice. En otras palabras, cuando tú aceptas lo que Dios es y lo que Dios dice, tú te conviertes en un sabio. Tú te conviertes en un sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tus siervos además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro para escucharlo y para hablarle. Cuando yo estoy preparando todas estas prédicas, yo estoy hablando con la Biblia, porque Dios y su palabra son uno. No simplemente leer una palabra, es lo que está atrás de la palabra que Dios permitió que se escribiera en este libro. Y el Espíritu de Dios toma esa palabra y te empieza a dar revelación. Te hace sensible a la voz.
porque te da revelación. Tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. Si queremos escuchar la voz, tenemos que estar conectados a la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, cuando estén predicando la palabra, abra su corazón a que esa palabra ocupe su corazón, ocupe el primer lugar en su corazón. Parte de la oración todos los días debe ser: Señor, revélame tu palabra. Señor, que tu palabra me confirme. Señor, que tu palabra me hable. Han habido muchas madrugadas que yo me levanto a orar y no oro porque el Espíritu Santo me dice: vaya a leer la Biblia. Vaya a leer la Biblia. Y cuando empiezo a leer la Biblia, ahí hay tremenda conversación con Dios. El más alto nivel de oración, de intimidad con Dios y de revelación es cuando se incluye la Biblia, cuando se incluye la palabra. Hay un tiempo precioso que tú abres la Escritura y el mismo Espíritu te lleva al lugar donde Él te quiere hablar. Y tú empiezas a leer esa Escritura e inmediatamente empieza algo adicional a entrar en ti. Algo adicional, es una sustancia sobrenatural, es una información de vida, es un soplo de vida. Eso es un alto nivel de oración. Tú necesitas estar conectado a la Biblia. Tú necesitas decirle: Señor, yo quiero más de ti, quiero saber de ti, yo quiero escuchar. Tienes que buscar y decir: tengo hambre, quiero crecer en ti, dame más de tu palabra. Y tú tienes que tener un tiempo en tu oración donde la Biblia está ahí presente y tú la abres y empiezas a hablarle a Dios a través de lo que Él está diciéndote a ti en esa palabra. Eso se llama el rema. El nombre bíblico es rema. Cuando Dios te da una revelación espiritual a través de la revelación del logos que Él puso en la Biblia. Dios habla. Dios quiere hablarte. Yo oro con todo mi corazón que en este tiempo de oración y ayuno tú escuches la voz de Dios. Tú la escuchas. Yo oro que mientras yo estoy predicando, tú no me estés escuchando a mí, tú estés escuchando a Él. Porque Dios usa a las personas para hablarte. Muchas veces esas personas no saben ni lo que están diciendo, pero Dios sí sabe lo que están diciendo, porque Dios lo está diciendo para ti, no para el que lo está diciendo. Dios no lo está diciendo para el que lo está diciendo. Dios lo está diciendo para el que lo está oyendo. Muchas veces yo no sé ni lo que estoy diciendo. Yo simplemente estoy diciendo lo que Dios pone en mi corazón que te diga a ti. Cuando tu conciencia está convencida. Cuando Dios habla, Él no habla por hablar. La voz de Dios contiene la eternidad de Dios. Cuando la voz de Dios entra en un corazón, todo en ti es convencido, está convencido de que Dios te habló. Y tú puedes tener duda, tú puedes tener miedo, y tú lo puedes olvidar o ponerlo a un lado, pero eso nunca muere. La voz de Dios nunca muere. La voz de Dios depositada en tu espíritu nunca dejará de vivir. Y a su debido tiempo, el mismo Espíritu de Dios te va a convencer y te la va a recordar. Hay grandes beneficios en escuchar la voz de Dios. Por eso usted se congrega, usted viene a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Usted viene a escuchar la voz de Dios. Usted viene con una actitud: háblame, necesito que me hables, háblame. Hay grandes beneficios. Número uno, la voz de Dios nada lo deja igual. La voz de Dios todo lo transforma. La palabra de Dios todo lo transforma. Número dos, la voz de Dios siempre te va a mejorar. Él siempre te llevará a ser mejor. Él te convence de tal manera que hay ganancia en tu vida. Él quiere siempre añadir en tu vida. Por eso oramos para escucharlos. Y cuando lo escuchamos, Dios siempre añade, te mejora. Y también, número tres, cuando Dios deposita su voz en ti, Dios va a usar tu vida. Dios usará a aquellos que son contenedores de la voz de Dios.
¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Levanten su mano. De verdad, ¿cuántos quieren servir a Dios? Ok, tú necesitas adentro de ti la voz de Dios. Porque de nada sirve que yo te hable a ti de lo mío. De nada sirve que yo te hable a ti de mi opinión de hombre, o de la ciencia, o de la matemática, o de la marketing. A mí Dios no me llama ninguna de esas boberías. Yo tengo que Dios me llene de su voz. Entonces yo tengo la voz, entonces yo te la doy a ti. La voz de Dios siempre te mejora, la voz de Dios siempre te transforma, pero la voz de Dios en ti está diseñada para que Dios alcance a otros a través de ti. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Quiero terminar con esta escritura en Primera de Reyes. Me quedan 6 minutos, voy para allá. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Te llevo, ¿cómo que dice mi amigo Sixto? ¿Cómo se la saben? Te llevo a la escena. Hay juicio en Israel. Hay hambruna. La gente moría de hambre. No había Publix, no había Sedanos, no había nada. No había McDonald's, no había nada. No había Macondo, by the way, Macondo está abierto esta noche. No había nada. La gente se moría de hambre. Había juicio. Habían pecado contra Dios. Habían dejado a Dios a un lado. Había maldición en la tierra. Quiero decirte que siempre que una nación le da la espalda a Dios, hay consecuencias bien graves. Entonces, en medio de todo ese juicio y en medio de toda esa hambre, Dios levantó profetas. Uno de ellos se llamó el profeta Elías. El profeta Elías, impresionante, tremendo profeta. Y mira esta escritura, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Esto tiene que ver con el profeta Elías, cómo él escuchaba la voz de Dios, cuáles eran las instrucciones que le daba. Porque te quiero preparar. Cuando tú estés orando y cuando tú estés ayunando, cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés buscando la voz de Dios, muchas veces la voz de Dios no es lo que tú te esperabas. Ve acostumbrándote. Lo que tú esperabas que Él te hablara, a mí nunca me ha pasado. A mí siempre me ha hablado cosas que yo, what? All right? Y mira lo que le pasó a Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Elías. Elías era un hombre como tú y como yo, con sus defectos, con sus virtudes, con sus temores, con sus dudas. Dios le estaba hablando a un ser humano como tú, como yo. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Eso le está diciendo dónde tiene que vivir. Le está diciendo cuál es el territorio donde Dios le quiere. Nuestro Dios es un Dios de territorios específicos. Hay lugares donde Dios te quiere. Hay lugares donde Dios no te quiere. Por eso es importante que tú escuches la voz de Dios para que tú sepas dónde es que Dios te quiere. Porque donde Dios te quiere, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar y Dios te va a ungir. Pero donde Dios no te quiere, no. Donde Dios no te quiere, no. Tenemos que estar donde Dios nos quiere. Alguien dígame amén por fe ahí. Eso le está diciendo a Elías, mira, tú te vas a ir para Sarepta, vete a Sarepta de Sidón, vas a vivir ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí está Dios hablándole a Elías, que era un profeta, y aquí está hablándole Dios a una viuda. Quiero decirte que en el tiempo de esta sociedad, las viudas no predicaban, no enseñaban, en la iglesia no las dejaban hacer nada. Era un tiempo de religión, donde la mujer era limitada, la mujer ni trabajaba. La mayoría de las viudas se morían. O se iban a vivir con el cuñado, o si eran bonitas iban a la calle a prostituirse, o si no se quedaban muertas de hambre. ¿Estamos aquí? Y Dios escogió a una viuda. Porque Dios escoge a quien quiere. Dios no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él hace como Él hace. Ahora, para Elías esto fue un conflicto porque imagínate,
Le está diciendo Dios a Elías, al gran profeta Elías. Él era muy famoso. En todas las sinagogas se conocía Elías. La gente sabía los milagros que había hecho Elías. Y le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías dice, espérate un momento. Una mujer me va a mantener a mí. Una viuda me va a mantener a mí. ¿Qué va a decir la gente? Que yo soy un descarado. Que yo estoy viviendo de una pobre mujer que es viuda. ¿Qué conflicto más grande? Quiero prepararte. Cuando empieces a escuchar la voz de Dios, no va a ser lo que tú esperabas. Porque tú sabes por qué Dios hace eso. Porque Dios te quiere libre de todo prejuicio. Dios no te quiere en una caja. Dios no tiene techo ni paredes. Dios te va a quitar toda bobería. Lo primero que va a hacer Dios hablarte es hacerte libre de todo precepto humano, de toda lógica humana. Esto que está diciendo Dios a este hombre no tiene sentido ninguno. No tiene sentido. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando Dios te hable, entiendas o no entiendas, obedece. Tenga sentido o no tenga sentido, obedece. Cuando Dios te hable, vaya en contra de tu cultura, obedece. Cuando Dios te hable, vaya en contra de tu machismo, obedece. Cuando Dios te hable, vaya en contra de tu feminismo. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, qué bueno que Elías obedeció, porque si no se muere de hambre, para que lo sepa. ¿Cómo, pastor? El gran profeta Elías estuvo así de morirse de hambre. Y la Biblia lo hubiese dicho. Elías no le hizo caso y ahí se embarcó y se murió de hambre. Porque la Biblia todo lo dice. Jamás en la Biblia Dios escondió ninguna falta de ninguno de sus siervos. Pero Elías se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan de tu mano. Entonces ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararme a mí y prepararme a mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Ustedes entendieron lo que acabamos de leer? Era lo último que le quedaba. Le quedaba algo de comer, era lo último para su hijo y para ella. Pero Dios le había hablado. Dios le habló a Elías y Dios le habló a la viuda. Dios le dijo que sustentara a su profeta. Lo que le pidió a Elías no tenía sentido, pero lo que le pidió a la viuda tenía menos sentido. Porque la viuda obedeciendo a Dios le estaba quitando el pan a su hijo. Ahora todos ustedes hubiesen criticado, esa mujer es una religiosa, esa es una mala mamá. Hubiesen llamado a Child Services para que se lo quitaran. Yo te dije que la voz de Dios no habla de lo que tú esperabas. Te estoy preparando. Dile al vecino, el pastor nos está preparando, alabado. Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Yo sé que Dios me va a hablar. Yo voy a confiar en Dios. Su fidelidad es grande. Como le cantamos ahorita, su fidelidad es grande. Bueno, acuérdate, cuando Dios te hable, cántate tú, su fidelidad es grande, su fidelidad es grande. No tenía sentido lo que Dios le dijo al profeta, menos lo que Dios le dijo a la viuda. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Dios le habló a Elías, un hombre como tú, como yo. Dios le habló a la viuda, una mujer como tú, como yo, normal y corriente. Ahora Dios está hablando a través de un hombre que se llama Elías. Y dijo,
El Dios de Israel dice así, le está profetizando a ella. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto es bien poderoso, no me da tiempo, alabado, no me da tiempo. Pero en otras palabras, Dios dice, Publix va a estar cerrado. Publix va a seguir cerrado. Sedano va a seguir cerrado. Pero tu nevera va a estar llena. No va a llover, no va a llover, no va a crecer ninguna matica. No va a crecer ninguna matica, no hay vaca. No hay vaca, no hay pollo, no hay nada. Pero tu nevera va a estar llena. Ahora, qué bueno que ella nos dijo, pero ¿cómo va a ser si Publix está cerrado? Prepárate porque Dios te va a hablar. Yo te vengo a decir en esta noche que Dios te va a hablar. Y Dios te va a mostrar cosas que tú jamás habías visto en tu vida. Y Dios te va a pedir cosas que tú hagas que jamás tú habías hecho en tu vida. Y Dios va a pedir cosas que va a ir en contra de tu creencia, en contra de tu filosofía y en contra de tu cultura. Pero yo te vengo a recordar, acuérdate de Elías y acuérdate de la viuda, que todo iba en contra de lo que ellos pensaban y de lo que la sociedad pensaba, pero aún así ellos obedecieron. Y como los dos obedecieron, los dos recibieron el beneficio de escuchar y de hacer conforme a la voz del Señor. Dice el profeta, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover de la faz de la tierra. Yo enseguida se me salió lo de empresario, dije, no, esta viuda, yo pongo una tienda de aceite. Yo pusiera una tienda de harina, una tienda de aceite. Esta viuda tenía la oportunidad de hacerse más rico que el dueño de Apple y de Microsoft y de Amazon. She had the chance. Porque Dios le estaba dando a ella algo que todo el mundo necesitaba. Y cuando tú tienes algo que todo el mundo necesita, oye, tú tienes una gran oportunidad de levantar una gran empresa. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Y comió él y ella su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Conforme a la palabra que Jehová había dicho. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Busca a Dios cada mañana. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos.